Muy bien, buenas tardes amigos, qué gusto de estar otra vez con ustedes. Hoy quisiera hablar de Líbano, de la explosión, porque el tema de Líbano es muy extenso y muy grande. Si tenemos tiempo después, tal vez con las preguntas podemos aumentar un poco y analizar otros asuntos de Líbano. Quiero checar si puedo compartir la pantalla. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿La ven? Sí, la Perfecto. vemos. Ok, voy a salir y vamos a empezar. Bueno, si me permiten, quisiera empezar con un cuento de hadas, para variar. Y el cuento de hadas va así. Érase una vez un barco fantasma, que había llegado a Beirut después de un viaje largo de unas tierras lejanas, y llegó a Beirut con una carga de fertilizantes para un país africano. Por no tener dinero para pagar los impuestos portuarios, confiscaron esta carga, la metieron en una bodega y el barco fantasma desapareció. Nadie sabe dónde está, dónde anda. El dueño del barco tampoco se encontró. También un hombre fantasma que desapareció completamente. Pues esta es la versión oficial de la explosión que pasó en Beirut. Y dice lo siguiente, que se explotaron 2.750 kilogramos de amonia, de nitrato de amonia, que es un fertilizante prácticamente, lo que dicen, que estaba almacenado en la bodega número 12. Acuérdense el número 12 porque es importante. Y que por algún accidente o alguna cosa se explotó y con eso pasó el desastre tan grande en Beirut. Entonces, esta versión oficial es un cuento de hadas y no es la verdad. Voy a tratar de analizar la explosión y explicarles realmente lo que creo que pasó. Entonces, vamos a empezar por un hecho muy importante y para eso necesito que vean otra vez la explosión. Si observamos la explosión que salió en todos los canales de televisión de todo el mundo, nos podemos dar cuenta que al principio había 4 explosiones, no una. La primera explosión era como pequeños petardos, como fuegos artificiales. La segunda era una tremenda explosión que emitió una nube grande de color negro que estaba suspendida en el aire unos minutos. Después hubo la tercera explosión, también muy fuerte y muy grande, la que vemos acá también, que emitió una nube de color rojo, esta vez color rojo, diferente. Y al fin una explosión que le llaman nube de Wilson, que eso en todas las explosiones sucede por cambio de la humedad relativa dentro de la explosión por el calor tan grande que emite. Pero nos concentramos en las 2 explosiones grandes, que era uno que se ve aquí atrás con nube color negro, y más adelante que vemos aquí es un nube de color rojo. Cualquier persona sin tener ningún conocimiento químico se da cuenta que no puede ser que un solo material, que es un fertilizante, cuando explota, y sí es un material explosivo, emite diferentes colores de humo. Entonces, si vimos allá diferentes colores, está clarísimo que en esta bodega había más que un material de un químico, y por la explosión, cada químico que estuvo ahí o cada elemento que estuvo ahí emitió diferente color.
La realidad y la verdad es que esta es una bodega que fue utilizada por el grupo terrorista Hezbollah, donde almacenaba material bélico, armamento, municiones, mucho combustible para sus misiles que están apuntando a Israel a propósito. Entonces, por tener diferentes sustancias, había diferentes colores. Y eso está clarísimo. Otro punto importante, entonces, eso es el primer punto. Otro punto importante para fortalecer mi tesis es la siguiente. Cualquier persona que conoce, tal vez antes quisiera mostrarles algunas fotos del puerto de Beirut. El puerto de Beirut es el puerto principal del país, del Líbano. Desde este puerto están entrando la mayoría de las importaciones, de los materiales que necesita la comida y todo lo que necesita, los insumos que necesita el país. Un puerto importantísimo. Y una vez destruido el país, que económicamente ya está mal, está sufriendo muchísimo. Aquí vemos el mismo puerto después de la explosión. Fíjense en la magnitud de la ola expansiva que destruyó prácticamente el puerto completamente, y no solamente el puerto, también gran parte de la ciudad de Líbano. Aquí vemos otra foto donde están ya trabajando, tratando de organizar un poco y rehacer este puerto que va a demorar mucho tiempo. Aquí vemos otra foto del puerto y de los barrios cercanos. Otra foto del puerto. Y aquí vemos pobre gente de Líbano buscando sus parientes entre las escombras. Unas escenas tan tristes y tan tremendas de una tragedia humana que no se puede imaginar, que no tenía razón para suceder. Bien, entonces fue, para decir algo muy, muy trágico y muy dañino para la ciudadanía, para la economía y para el país entero. Aquí quiero que vean las fotos de la bodega número 12. Fíjense, la bodega número 12, si ven mi mouse, es esta bodega, ¿ok? Es la primera bodega que está a la orilla del mar, del muelle, ¿ok? Y aquí vemos la misma bodega después de la explosión. Lo que vemos acá es un hueco tremendo de 40 metros de profundidad. Desapareció la bodega, claro, desapareció el puerto, pero en esta bodega quedó un cráter increíble, muy grande. Ahora, ¿por qué es importante la ubicación de esta bodega? Y aquí va la segunda tesis. Cada persona que conoce el manejo de un puerto marítimo sabe que las mercancías que entran y salen más frecuentemente siempre se almacenan en las bodegas más cercanas al muelle. Porque de ahí se carga al barco y se descarga del barco. Entonces no tiene sentido que un material que está en el puerto, según ellos, 6 o 7 años, estaba almacenado en una bodega fronteriza justo cerca al muelle y al mar. Todo el mundo sabe, que conoce de manejo de puertos, sabe que el material que llega para unos más largos tiempos se manda a almacenarse en las bodegas que son atrás, porque de ahí no hay mucho movimiento con ellos. En cambio, abastecimiento o cargas que llegan frecuentemente están almacenándose en las bodegas cerca al mar, al muelle, para tener facilidad de descarga y carga. Y de ahí nos preguntamos, ¿quién es la organización o qué autoridad portuaria o quién
quiere utilizar una bodega que está cerca al muelle, cerca al mar, para almacenar mercancía que se queda 6, 7 años. Y la respuesta es muy sencilla. Es una organización que quiere esconder lo que llega y lo que va. ¿Por qué? Porque si tengo la bodega cerca al muelle y quiero bajar un cargamento que no tengo mucho interés, que alguien fotografíe o que un satélite lo detecta o que alguna persona ve lo que estoy trayendo, voy a usar una bodega que muy rápido puedo esconder esta carga dentro de ella porque el barco se estaciona cerca a la bodega y muy rápido entra a la bodega. Y lo mismo, si quiero descargar algo y meter algo de exportación o en un barco, lo almaceno en esta bodega y en muy poco tiempo lo puedo cargar al barco sin que muchas gentes o muchas personas o muchas agencias de inteligencia lo vean. Entonces, claro que es Hezbollah, el mismo grupo terrorista que les cuento que está manejando Líbano. El grupo terrorista Hezbollah es un gobierno dentro del gobierno y con terror y con matanzas y está matando muchos políticos. Hay un ambiente que en Líbano hay mucho miedo de este grupo y ellos hacen en este país lo que quieren. Entonces, eso fue el segundo punto, que descarta la versión oficial que ahí había un solo material y ya está ahí almacenado 6, 7 años. El tercer punto interesante que apoya esta versión que no fue la versión oficial, la versión de la verdad, es lo siguiente. Media hora después de la explosión, ya salió Hezbollah con una declaración diciendo o cantando la versión oficial, que en esta bodega hay fertilizantes que llegaron hace 7 años con un barco que no pudo pagar los impuestos y toda la historia que les conté. ¿Cómo pudo Hezbollah saber, después de media hora de la explosión, qué pasó exactamente? ¿Y por qué lo hizo? Porque una vez que él declaró la versión oficial, ninguna organización o el gobierno de Líbano puede dar una versión diferente. Porque si lo van a hacer, pueden perder la conexión entre su cabeza y sus hombros. Y así trabaja Hezbollah. Entonces, esa es otra cosa curiosa, que la declaración del grupo terrorista media hora después de la explosión, donde nadie sabía todavía nada, ya tenía una versión oficial de lo que pasó. Y esta versión se mantiene hasta ahora. Bien. Les cuento otro punto importante, que el puerto de Beirut tiene 2 puertas. La puerta principal, donde están las oficinas de aduana, la policía aduanera, todas las cosas normales de cualquier puerto del mundo. Pero también tiene otra puerta trasera, que se llama la puerta de Fátima, que está con el uso, solamente Hezbollah está manejando esta puerta. Es una puerta aparentemente secreta, que no se sabe, nadie, no se habla, porque es peligroso hablar de eso, utilizada por Hezbollah. Y esta puerta se abre y se cierra entre la 1 a.m. y la 3 o 4 a.m. de la madrugada. Y en esta puerta, vamos al punto, llega muchos embarques de suministro para este grupo, y se trata de suministros de material bélico,
de armamento, de misiles, de combustibles para misiles, toda esta clase de cosas. Pero también está saliendo cosas allá de exportación. ¿Alguien sabe o me puede ayudar qué exporta este grupo de terroristas Hezbollah? ¿Que de repente se dedica al comercio internacional o qué? Pues si ustedes no saben, uno de los rubros más importantes de financiamiento de este grupo es la droga. Él recibe la droga de Afganistán y de Siria y está mandando cargamentos de droga disfrazados a todo el mundo y es un punto muy importante de su financiamiento. Eso tampoco sabe mucha gente. Entonces, esta puerta, por eso está una puerta secreta, por eso nadie sabe, porque entran y salen embarques o suministros que no es conveniente que la gente sepa. Bien. Vamos a otro punto importantísimo. El puerto de Beirut está siendo utilizado por el grupo Hezbollah para sus suministros solamente durante los 2-3 años. Antes, les cuento que todos los suministros del grupo Hezbollah, y tal vez hablamos un dato de Hezbollah. Hezbollah fue creado, financiado, entrenado, abasteciéndose y todo. ¿Por quién? Por Irán. En 1982. Irán aprovechó el caos en Líbano, y Líbano toda la vida era un caos. Había una pelea entre muchos grupos étnicos, de religión, que pelearon entre ellos muchísimos años. Diferentes tribus. Hay 18 diferentes grupos en Hezbollah, en el Líbano, que no se llevan desde hace mucho tiempo y siempre hay guerras civiles y tragedias enormes. Entonces, aprovechando el caos de este país, establecieron el grupo de Hezbollah en Líbano. Ahora, ¿por qué en Líbano? Uno de los objetivos de la República Popular de Irán es la extinción del Estado de Israel. Quieren eliminar al Estado de Israel por verlo un elemento ajeno al Medio Oriente. Quiere decir, son infieles. Los israelíes no son musulmanes, tienen la religión de infieles. Los cristianos y los judíos son infieles. Entonces, la distancia entre Irán y Israel son unos 1000 kilómetros. Irán, para atacar a Israel, tiene que ir a través de primero Irak, después Siria y después llegar a la frontera con Israel para ataques. Entonces, los iraníes son muy inteligentes. ¿Qué hicieron? Su estrategia, no solamente en Líbano, en Siria, sino también en Yemen y en otros países, ¿cuál era? Crear proxies, nosotros le llamamos proxies, que son grupos terroristas que apoya este país, Irán, está gastando billones y billones de dólares cada año. Y ahí crearon a Hezbollah en Líbano. ¿Por qué Líbano? Porque Líbano tiene una frontera común con Israel. Lo mismo Siria. Entonces, por la imposibilidad de atacar a Israel directamente, a través de sus proxies, está atacando a Israel a través de Líbano, que sí tiene la frontera común con Israel. Y por lo tanto, entre paréntesis, en Yemen han hecho lo mismo con los Houthis, que están contra el gobierno, que son chiitas, como ellos chiitas. El de Hezbollah son chiitas igual, como los iraníes son chiitas. Los demás musulmanes en Líbano son sunitas y odian a los chiitas. Y hay peleas interminables. Bueno, entonces el sistema de creación de proxies
es un sistema que Irán utiliza en todo Medio Oriente, inclusive en Líbano. Bueno, entonces, prácticamente Hezbollah es en cierto modo un títere del gobierno de Irán, que es tan lejos. Bien, por eso, ¿por qué enfatizo eso? Para entender por qué está usando Hezbollah el puerto de Líbano para abastecerse de los suministros bélicos que llegan de Irán. Y aquí tenemos que hacer una pequeña historia. Hace 3 años, todos estos suministros llegaron a Damasco, al aeropuerto de Damasco, en Siria, vía aérea desde Irán, en aviones de carga, y desde allá llegaron al Líbano. Ahora, desde Damasco, desde el aeropuerto, por tierra, se puede entrar al Líbano. La distancia es muy, muy pequeña, no es grande. Les quiero compartir otra vez para que vean. Mira, es importante. Aquí está el mapa del Líbano y en las partes que son verdes son las zonas controladas por Hezbollah. La primera zona abajo es la frontera con Israel, lo que acabamos de hablar, para poder atacar a Israel y mandar misiles desde la frontera, que es prácticamente muy cerca a las ciudades israelíes. Pero hay otra zona muy importante que es el Valle de Baca. Baca es la parte que vemos aquí color verde a mano arriba, al norte. Y toda esta parte norte es la colinda con Siria. Entonces, si los suministros de armamento llegaron de Irán al aeropuerto de Damasco, se almacenaban en grandes bodegas y había una infraestructura increíble de bodegas grandes construidas en toda la zona del aeropuerto. Y de noche pasaban con convoyes y entraron al Líbano por esta frontera de Beca, del Valle de Beca, donde él está controlado por el mismo grupo Hezbollah. Y de ahí ya se abastecieron. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Durante los últimos 2-3 años, toda esta infraestructura en Siria, cerca del puerto de Damasco, fue destruida completamente. Hay un país misterioso que no se identifica, que se dedicó a bombardear y destruir toda esta infraestructura cara y extensa que estuvo ahí. Les cuento que no, en una forma no oficial, que era Israel, o es Israel, pero nunca admitió, nunca dijo nada. Entonces, el grupo Hezbollah se encontró con el problema de abastecimiento. Ya no pudo aprovechar la vía tradicional de abastecimiento vía Damasco, vía Siria, donde estaba más protegido, y tenía a fuerzas de utilizar el puerto de Líbano. Ahora, como controla este país y como tiene mucho que decir en este país, nadie pudo objetar que utilizan este puerto para traer cargas muy peligrosas, como hemos visto que sucedió en esta explosión tremenda. Bueno. Quiero tocar otro punto importante. La población de Líbano, y 2-3 palabras de antecedentes. El gobierno de Líbano es un gobierno que no es funcional. Desde el principio, Líbano tiene un problema grave de minorías. Acuérdense cuando hablamos del Medio Oriente y explicamos el asunto de la cultura tribal, donde en este Medio Oriente hay una cultura tribal que es muy diferente a la cultura occidental nuestra.
en donde los valores del tribu son primarios a los valores del país y también de la religión. Y por eso los conflictos inagotables e interminables del Medio Oriente, ¿se acuerdan, verdad? Y por eso es el mal de todo Medio Oriente. Y que estos países virtuales del Medio Oriente fueron creados en 1920 en la Convención de San Remo, cuando los ganadores de la Primera Guerra Mundial distribuyeron el Medio Oriente según sus intereses. ¿Se acuerdan? Entonces, les quiero decir que Líbano no es diferente. Les voy a mostrar el mapa de minorías de Líbano. Fíjense qué barbaridad. Hay 18 diferentes grupos en Líbano. Y están separados por todos los ejes posibles. Etnia, religión, secta, etcétera, etcétera. Tenemos los drusos al sur, que no son musulmanes. Tenemos los kurdos al norte. Tenemos los alawís. En fin, no vamos a entrar a todo eso, pero Líbano es uno de los países del Medio Oriente creados por los vencedores fuerzas europeas después de la Primera Guerra Mundial. Y por eso, esa es la razón básica por qué Líbano es tan inestable y por qué tantos problemas en este país. Diciendo esto, mencionando esto, entonces está claro por qué el problema de Líbano es tan grave. Ahora volvemos al punto que quiero decir. El gobierno de Líbano no es funcional ya algunos años. Hay una corrupción tremenda, hay una mafia de algunas familias y sobre todo Hezbollah también, que ya está en el gobierno, tiene 8 parlamentarios y 2 o 3 ministros. Entonces ya entró en la parte política de manejo del país y no funciona el gobierno. A veces hay cortes de electricidad, había una época que no se colectaba la basura. Todos los servicios básicos no son satisfactorios. Entonces la pobre población de Líbano en el último año salieron a la calle muchas veces en demostraciones contra el gobierno y contra el secuestro de un grupo terrorista a un país entero y todo eso. Y esas manifestaciones hemos visto varios meses y varios años. Claro que el gobierno no pudo hacer caso por el control que tiene este grupo terrorista. Yo me di la tarea de colectar algunas caricaturas en periódicos de Líbano y en el mundo árabe para que vean ustedes la voy a hacer más grande, el ambiente. Esos son cosas que se publicaron la primera vez. Nunca jamás anteriormente tenían la audacia de publicar caricaturas como esas. Porque otra vez, es muy peligroso porque Hezbollah puede atentar contra el periodista o contra el periódico que publica eso. Pero ¿qué vemos aquí? Es una caricatura que muestra a Hezbollah como un perro, un pequeño perro. ¿Y quién lo está manteniendo con la Corea? ¿Qué país? Irán. Es una proxy de Irán y es un títere del país de Irán. Pero fíjense nada más en las caricaturas que demuestran ya lo que siente el pueblo, lo que siente la gente allá. Aquí vemos, a propósito, Hassan Nasrallah, aquí lo ven, ese es el secretario general del grupo Hezbollah. Siempre se viste con un turbán en la cabeza. Entonces, volviendo aquí vemos la caricatura que dice, nosotros sabemos que fuiste tú, de la misma explosión, ¿no?
Y la versión oficial, la verdad, no es muy creíble, inclusive en el mismo país. Otra caricatura donde vemos a Hezbollah atacando a Israel, pero ¿qué pasa? Le sale el tiro por la culata. Pero ¿quién está sufriendo por todo eso? ¿Quién está el pobre atrás que está todo negro? El mismo país, Líbano. Quiere decir, Hezbollah tiene una agenda a veces que no coincide con la agenda del país. Al contrario, es contradictoria y hace mucho daño al país. Aquí vemos otra caricatura, una foto que salió en las calles de Líbano, donde está el primer ministro y Hassan Nasrallah colgados. Eso también es una caricatura o una cosa que nunca hubiera sucedido anteriormente en Líbano por el miedo de este grupo, pero ya está. Entonces vemos realmente que tampoco la población está muy contenta con este gobierno, pero lamentablemente está atrapada en esta situación. También la tragedia es que el mundo, Francia, Rusia, Turquía, hay gente que hay países que quieren ayudar y entrar y aprovechar el vacío de Estados Unidos, pero la primera condición que ponen todos es cambiar el gobierno, tener elecciones libres, que termine la corrupción y que sea un país más normal para poder ayudarles. Bien, con eso quiero soltar el micrófono y muchísimas gracias.